7 revelaciones sagradas, milagros divinos ocultos del fin de los tiempos que transforman vidas. En el 3er año del reinado de Ciro, rey de Persia, mientras el pueblo de Israel se encontraba en la profunda tristeza del exilio, Daniel, el profeta, estaba en la ribera del río Tigris, angustiado y con su espíritu quebrantado. Las visiones que había recibido en su corazón lo abrumaban, pues los ecos de la opresión babilónica resonaban en su mente, recordándole las promesas de restauración del Dios Altísimo. En aquel lugar bendito y a la vez desolado, clamaba fervientemente al Señor, buscando respuestas a sus oraciones, rogando por revelación y entendimiento para su pueblo. En medio de su intensa súplica, el cielo se hizo radiante, y de la luz surgió un ser celestial que desprendía la gloria del mismo Dios. Su rostro iluminaba la atmósfera como el sol, y su voz reverberaba con paz y poder. Daniel, varón muy amado, he venido para hablar contigo. Se te revelarán 7 sagradas revelaciones, secretos ocultos del fin de los tiempos, que cambiarán el rumbo del pueblo de Dios. La primera revelación culminó en una visión gloriosa, un pueblo restaurado, un templo reeditado donde se ofrecían sacrificios y alabanzas. Daniel sintió que las lágrimas de angustia se convirtieron en lágrimas de gozo, pues las promesas de Dios brillaban con la esperanza de un futuro donde su gloria se manifestaría en Jerusalén. Era un milagro que no solo pertenecía a las crónicas del pasado, sino que podría cumplirse en sus días. Así, la segunda mirada reveló a Daniel un panorama de liberación para aquellos que aún yacían en el exilio. Tensiones de súplica resonarían en el cielo, y el eco de su llanto alcanzaría a Dios, quien apuraría su salvación, haciendo recordar a la nación su liberación de Egipto. Daniel se llenó de fervor, le recordaba la fidelidad de Dios y cómo siempre había respondido a su pueblo. Mientras el ángel compartía cada revelación, el corazón de Daniel se llenaba de fe, aunque la tormenta del caos arremetiera a su alrededor. Recordó a sus antepasados, a la valentía de Esther y a la fe de Moisés, desafiando lo imposible, mientras la voz de Dios retumbaba como truenos en su mente. Pero luego, con la 5ª revelación, el ciclo de la esperanza se tornó en un dilema moral. ¿Cómo podría transmitirlo a un pueblo que veía el juicio sobre sí? La 4ª revelación lo llevó a enfrentarse a la dura realidad de su nación, sumida en la apostasía y los antimensajeros que se levantaban en oposición a la verdad. ¿Cómo sostener un mensaje de esperanza? Las 6 y 7 revelaciones revelaban escenarios de juicio y justicia. Ante el gran trono de Dios, donde la verdad sería manifiesta, Daniel supo que su llamado era llevar la luz en medio de la oscuridad y enfrentarse a los desafíos de un mundo rebelde. La urgencia de su misión crecía, aún los más incrédulos deberían escuchar sobre la promesa de redención. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Y justo antes de que el ángel compartiera el desenlace de la 7ª revelación, la visión se desvaneció, dejando a Daniel solo una vez más, sumido en sus pensamientos junto a la corriente del Tigris. Sintió el peso del mensaje que debía llevar, mientras la incertidumbre del futuro se cernía.
La historia de su pueblo lo aguardaba, pero el desenlace seguía siendo un misterioso lienzo por descubrir a través de los ojos de la fe. Capítulo 8. La séptima revelación y el misterio del tiempo. Apenas el eco de la luz celestial se desvaneció, Daniel sintió en su corazón un creciente anhelo de respuesta. La corriente del Tigris fluía suavemente, pero dentro de él un torrente de emociones se desbordaba. Había sido testigo de las transformaciones prometidas por el Altísimo, pero la séptima revelación aguardaba, dejando un vacío aún más profundo en su alma. «Señor», clamó con voz quebrantada, «¿cuál es el desenlace de estas visiones? ¿Qué harás con tu pueblo en esta hora de angustia? ¿Vendrá el tiempo de la redención o debemos esperar más?» Mientras estaba sumido en su clamor, la misma luz que había desaparecido comenzó a restablecerse a su alrededor. Este brillo, más intenso que antes, pronto dio paso al ángel que había traído las anteriores revelaciones. Sin embargo, esta vez, la expresión del mensajero era seria, grave. Su rostro reflejaba el peso de los eventos venideros. «Daniel», dijo el ángel, «has sido llamado a recibir lo que el Señor ha decretado. La séptima revelación no será fácil ni breve. Dios revelará el misterio de los tiempos y con él el destino de muchas naciones». El corazón de Daniel se estremeció. Sabía que una revelación de tal magnitud podría desvelar verdades ocultas durante generaciones, y su llamado era ser portador de tal mensaje. Con manos temblorosas y espíritu alerta, se preparó para recibir lo que vendría. «Los tiempos que vendrán son como un río de aguas turbulentas», continuó el ángel. «Se desencadenarán guerras, y reyes se levantarán y caerán. Aquellos que te siguen buscarán la verdad, mientras otros se desvíen, atrapados por el engaño. Sin embargo, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Poderoso es el que guarda sus promesas», pensó Daniel, recordando las palabras que había escuchado tantas veces en su vida. «Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Pero esa certeza no mitigaba la inquietud que crecía en su pecho. «Una abominación desoladora se establecerá donde no se debe», proclamó el ángel, con voz resonante que parecía resonar en toda la tierra. «Pero aquellos que perseveren en la verdad y clamen a Dios hallarán refugio. Al final de los tiempos, el reino de los cielos será manifestado y el triunfo de la justicia será visible para todos. Caerá el velo de la oscuridad y se revelará la gloria de Dios». El silencio rodeó a Daniel, mientras las palabras del ángel calaban profundamente en su ser. Cada promesa venía con un peso y una bendición. El retorno a la tierra prometida sería precedido por pruebas y tribulaciones. «¿Cómo puedo transmitir este mensaje a mi pueblo?», preguntó, sintiendo la vasta responsabilidad de su tarea. «¿Cómo podrían ellos soportar tal revelación sin perder la esperanza?» «El Señor te ha destinado», respondió el ángel, «no por tu fuerza, sino por su espíritu que te capacitará. Escribe lo que has visto y oído en un libro, y cuando llegue el debido tiempo, se dará el entendimiento. Recuerda que la angustia es el precursor de la gloria». Daniel miró hacia el cielo, comprendiendo que aunque la restauración y la justicia vendrían, habría que cruzar tiempos de prueba. La gloria de Jerusalén brillaba como una esperanza distante, y su corazón ardía con el deseo de que su pueblo no se desfalleciera en medio de la espera. «Por tanto serás un faro de luz en medio de la oscuridad, un mensajero de esperanza en tiempos inciertos», concluyó el ángel. Al desaparecer, dejó a Daniel en un estado de asombro, con la carga del futuro del pueblo de Israel sobre sus hombros. Las revelaciones habían comenzado, pero ¿cuál sería la respuesta de su nación? El panorama había cambiado,
pero el misterio del tiempo y el desenlace seguían en crecimiento y expectativa. Así, en medio de la soledad, Daniel supo que debería preparar su corazón y el de aquellos que vendrían después de él. Con un espíritu renovado, se dispuso a escribir las cosas que había visto y oído, pues había llegado el momento de compartir el secreto bien guardado de Dios. La historia de su pueblo estaba en juego, y la manifestación de la voluntad divina estaba más cerca de lo que ellos podían imaginar. ¿Serían ellos los que esperarían con fe, o se perderían en la sombra de la desconfianza? Las líneas del tiempo estaban dibujándose con manos divinas, y Daniel sabía que lo que había de venir cambiaría todo. El mundo aguardaba, y así también el pueblo de Dios. La historia del futuro se escribía en sus corazones, y un nuevo capítulo del plan soberano de Dios estaba próximo a revelarse. Capítulo 9. El eco de la eternidad y la octava revelación. Mientras la luz se disipaba, Daniel se encontró postrado, con el rostro en la tierra. Un estremecimiento recorría su ser, y una sensación de la grandeza de lo que acababa de experimentar lo invadía. Sin embargo, la responsabilidad de llevar el mensaje del Altísimo lo llenaba de inquietud. ¿Qué haría con las visiones que había recibido? No podía simplemente ignorar lo que se le había confiado. En su agonía espiritual, Daniel recordó las palabras que el ángel le había transmitido al inicio de su misión. Escribe lo que has visto y oído. Así que se levantó lentamente. Su espíritu reverberaba con la urgencia de la tarea que tenía ante sí. Con un estilo de escritura decidido, comenzó a plasmar las visiones en el pergamino, buscando cada palabra, cada imagen que a su corazón le fuera revelada, sabiendo que la verdad de Dios podría ser un consuelo o una angustia para su pueblo. Se alzará un rey que no respetará a los padres, ni tendrá como Dios a un Dios ajeno. Susurró mientras escribía, con la memoria viva de las palabras del ángel en su mente. Con astucia, tratará de hacer caer a muchos y habrá persecuciones por causa de la justicia. A medida que Daniel escribía, una profunda tristeza llenó su corazón. La historia de su pueblo estaba marcada por ciclos de obediencia y desobediencia, de luz y de oscuridad. Se acordó de las advertencias de Moisés sobre los frutos de seguir al Señor y cómo cada desvío traía juicio. De repente, una voz tranquila resonó en su interior, recordándole que, aunque las profecías muchas veces eran de juicio, también eran de esperanza. «Pero, ¿qué esperanza hay, Señor?», clamó nuevamente, buscando en su espíritu esa certeza que le había sido previamente otorgada. Y en ese preciso momento, un nuevo destello de luz llenó su habitación. Un brillo proveniente de lo alto comenzó a rodearlo nuevamente. Daniel levantó su mirada y vio la figura del ángel que había venido anteriormente, ahora brillando con una intensidad que iluminaba todo su ser. Con amor y compasión, el mensajero celestial se acercó diciendo: «No temas, Daniel, porque te ha sido revelado un mayor misterio. Escucha, pues el Señor está preparando a su pueblo para el tiempo final». «¿Qué mensaje es este?», preguntó Daniel, sintiendo el peso de esos momentos sagrados. «Los que permanezcan fieles hallarán paz en su tribulación», respondió el ángel. «El sacrificio del Mesías es la clave de la redención aún por venir. A través del sufrimiento se trazará un camino hacia la restauración. No olvides las palabras del profeta Isaías: «Por su llaga fuimos nosotros curados». La verdad del sacrificio se cebó en su corazón con un significado nuevo. La esperanza de un futuro glorioso ya estaba centrada en un evento que aún no se había cumplido, pero que Daniel sabía que se cumpliría, pues el corazón de Dios siempre había sido hacia la redención. «Recuerda», continuó el ángel, «que habrá un tiempo de angustia tal como se ha profetizado, pero al final el reino perdurable será establecido.
La justicia se elevará como el sol al amanecer, y los que han sufrido por su nombre brillarán como las estrellas en la eternidad. Con su pluma aún temblando, Daniel sintió cómo la angustia comenzaba a disiparse. La certeza de que hay un propósito redentor detrás de cada acontecimiento lo llenó de nuevas fuerzas. «Escribe las visiones con vuestra voz», le dijo el ángel, «porque no solo son para ti, sino para todos aquellos que esperarán con anhelo la venida del Hijo de Dios. Será este mensaje la luz en medio de la oscuridad que traerá esperanza a las generaciones futuras. Ten valor, porque ha llegado la octava revelación». Una calma profunda invadió a Daniel mientras las palabras del ángel calaban en su ser. El tiempo del juicio sería seguido por la gloria, y aunque la espera sería amarga, también sería el principio de un espléndido nuevo amanecer. «¿Quién estará listo para recibirlo?», se preguntó, mientras su pluma se detenía en el pergamino. La respuesta resonó en su corazón: «Aquellos que confían en el Señor». Así, con el corazón inflamado de esperanza y el conocimiento del secreto divino aún más profundo, Daniel concluyó su escritura, sabiendo que la historia de su pueblo se entrelazaría con el plan soberano de Dios, que iba más allá de su entendimiento y alcanzaría la eternidad. En la vastedad del tiempo, un nuevo capítulo aguardaba, una revelación que cambiaría la historia del mundo. Capítulo 10. La senda de la tribulación y el llamado a la fe. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, bañando la tierra en un cálido tono dorado que contrastaba con los oscuros presagios que se avecinaban. Sin embargo, en el corazón de Daniel, la luz de la revelación ardía con mayor intensidad. Se levantó de su lugar, el pergamino bajo su brazo, su espíritu animado por la promesa de lo que vendría. Afuera, la brisa susurraba entre las ramas de los olivos, como ecos de las voces del pasado que conocían el sufrimiento de Israel. «Oh, Señor», murmuró Daniel, «tu pueblo ha sido afligido por mucho tiempo, pero tu fidelidad brilla como la mañana después de la tormenta». Mientras caminaba por las calles de Babilonia, su mente no podía separarse de las visiones que el ángel le había revelado. Veía al rey que se alzaría, al usurpador que, con palabras persuasivas, arrebataría la esperanza de muchos. Sin embargo, la promesa del Mesías resonaba como un tambor en su corazón. «Las tinieblas no prevalecerán», reafirmó, «porque la luz de Cristo disipará toda sombra». Entre la multitud, Daniel notó miradas de desconsuelo y desesperanza. La opresión del tiempo que habían vivido era palpable. Sin embargo, su espíritu recordó la advertencia del ángel: «Los que permanezcan fieles hallarán paz en su tribulación». Debía hacer algo para preparar a su pueblo para el tiempo de prueba que venía. Así, se dirigió a la sinagoga donde los ancianos y líderes del pueblo se congregaban. «Hermanos, escuchad», comenzó Daniel con voz firme. «Un mensaje del cielo me ha sido confiado. La oscuridad puede rodearnos, pero hay esperanza. Al final, la justicia triunfará». Las miradas de los hombres se encontraban llenas de preocupación, pero algunos asintieron, recordando las promesas de Dios. «Está escrito, y sucederá que después de la tribulación serán salvados los que han creído», citó Daniel con fervor. «¿Cómo saberemos que el tiempo ha llegado?», preguntó uno de los ancianos con voz temblorosa. Daniel sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero sus ojos se llenaron de una convicción divina. «No temáis, pues el mismo Señor nos está preparando. Aquellos que escuchen y se dispongan a seguir su camino hallarán refugio. Tu fe es la clave». El murmullo entre la multitud creció. Algunos comenzaron a compartir testimonios de fe y de prueba vividos en sus corazones. Muchos habían visto las señales de turbulencia en las naciones, y entre susurros, un fuego renovado comenzaba a encenderse. «Un tiempo de angustia se avecina»,
continuó Daniel, pero será seguido por una gloria como nunca han visto. Los que sufren por su nombre serán recompensados. Oh pueblo de Dios, preparaos, la venida del Rey no es lejana. En ese instante, una profunda reverencia llenó el lugar y un silencio sagrado se apoderó de sus corazones. Daniel se sintió rodeado por la comunión de aquellos que habían llegado a creer. En sus ojos había un nuevo brillo, el destello de la promesa infalible de Dios. De pronto, el ángel del Señor, nuevamente, se presentó a la vista de Daniel. «Escribe estas palabras, Daniel», ordenó con un tono que vibraba como trompetas del cielo, «porque el tiempo vendrá pronto, y se acercan días en que el sufrimiento será intenso, pero aquellos que permanezcan en la fe serán contados entre los justos». Una descarga de entendimiento se apoderó de Daniel. «¿Los justos, Señor? ¿Quiénes son esos?», preguntó, sintiendo que el misterio se profundizaba. «Los que han guardado los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Ellos brillarán en el día de la redención, como oro purificado por el fuego. Mantén su memoria viva y proclama que entre la oscuridad habrá luz». Con el corazón palpitante y el propósito claro, Daniel se dirigió una vez más a su pueblo. Que esta palabra sea un faro en la tormenta. Al escucharla, recordemos que en Dios hay seguridad. Y recordad, la venida del Hijo de Dios está más cerca de lo que se imagina. Mientras la congregación se dispersaba, una pregunta reverberó en su ser. ¿Quién estará dispuesto a prepararse para el esplendor que vendrá? Y así, con la angustia y la esperanza entrelazadas, el pueblo de Israel se enfrentaba a su destino, bajo el manto de un Dios que siempre cumplía sus promesas. Porque el verdadero camino hacia la redención había sido trazado y en lo profundo de la historia un nuevo despertar aguardaba, una revelación que marcaría el fin de los tiempos. Capítulo 11. El eco de los miraculos divinos. La noche se adueñaba de Babilonia, y las estrellas titilaban con una luz distante, como si el mismo cielo compartiera sus pensamientos enigmáticos. Daniel fue guiado por un torrente de fervor a un lugar solitario, un jardín que había sido testigo de sus oraciones y revelaciones. Las hojas de los árboles susurraban secretos perdidos en el viento, mientras su mente seguía inmersa en lo que el ángel del Señor le había confiado. «Se acerca el tiempo», murmuró para sí mismo, «y con él vendrán signos y maravillas. La fe será puesta a prueba, pero también se manifestará una gloria que, una vez más, volverá a despertar a Israel». Con cada palabra, el fuego de la revelación ardía más intensamente en su corazón. En la profundidad de la oscuridad, Daniel escuchó una voz familiar, un eco que parecía provenir desde los rincones más internos de su ser. Era un conocimiento que había sido prometido a los fieles de Dios, y la certeza de que los milagros se desplegarían como flores en primavera iba creciendo. «¡Oh Dios!», exclamó, «¿cuáles serán estas señales que precederán la gloria de tu reino?». Y en un instante, la atmósfera a su alrededor se transformó. Un resplandor glorioso llenó el jardín, y en medio de la luz, el mismo ángel de Dios volvió a aparecer, su presencia inundada de un poder que dejaba sin aliento. «Daniel», dijo con voz firme, «ha llegado el momento de revelarte los secretos que han estado ocultos en el corazón de Dios». «¿Qué debo hacer, Señor?», preguntó Daniel, sintiendo la reverencia oscilar entre su corazón y su razón. «Escribe», ordenó el ángel. 7 milagros se manifestarán en el tiempo final, y cada uno será una señal de la intervención divina en la historia. Estos milagros no solo serán obras de poder, sino también de transformación. Escucha atentamente. Primero, continuó el ángel, se abrirán cielos y lloverá maná sobre aquellos que tienen hambre de justicia. Será un recordatorio de las provisiones del Dios que sustenta a su pueblo en los tiempos de necesidad.
Segundo, prosiguió, los ciegos verán no solo a través de la luz del día, sino que sus corazones serán iluminados por la revelación de la verdad. Muchos de aquellos que habían estado perdidos serán hallados. En tercer lugar, reveló el ángel, los muros de las prisiones caerán, liberando a los encarcelados de espíritu y a aquellos que sufren a causa de su fe. La libertad será un acto tanto físico como espiritual. La anticipación crecía en el corazón de Daniel. «Oh, cuán grande es tu poder, Señor», exclamó. «¿Cuáles son los otros milagros?» «Cuarto», dijo el ángel, «los corazones endurecidos serán renovados, y los que han conocido el odio sentirán el abrazo del amor divino, transformándolos en instrumentos de reconciliación». Quinto, continuó, los elementos de la naturaleza se someterán a la voz de aquellos que creen. El mar replicará los clamores de fe, y la tierra responderá con cosechas abundantes para los justos. En sexto lugar, prosiguió, los que levantan su voz en alabanza verán cómo sus oraciones son respondidas. Los cielos se abrirán, y el eco de su adoración resonará en todas partes, trayendo consuelo y esperanza a aquellos que claman. Y por último, concluyó el ángel, un séptimo milagro hará temblar las tierras. Las naciones se unirán en un reconocimiento de la soberanía de Dios, y aquellos que temían se unirán para alabar a quien es el Rey de Reyes. Daniel sintió que cada palabra impactaba su espíritu como un martillo que daba forma al metal. ¿Y cómo podremos ver estos milagros, oh Señor? Aquellos que se aferran a la fe y guardan los mandamientos de Dios estarán en el centro de estos actos divinos. La perseverancia es su arma y la devoción es su escudo. Ellos serán los que iluminarán el camino de otros. ¿Qué más debo saber?, inquirió Daniel, sintiendo cómo un profundo anhelo lo llenaba. Recuerda, querido Daniel, concluyó el ángel, que en la oscuridad brilla la luz más intensa. Los días que vendrán serán de prueba, pero en medio del caos Dios se manifestará. Mantén estas revelaciones en tu corazón y compártelas con el pueblo, porque aún hay más por venir. Con una nueva perspicacia, Daniel regresó a la ciudad. Un nuevo amanecer se gestaba no solo en el horizonte, sino también en los corazones de aquellos que esperaban al rey. Mientras Daniel caminaba hacia la búsqueda de su pueblo, quedó una pregunta en el aire. ¿Qué transformación florecerá al abrazar la fe en el momento de mayor oscuridad? Capítulo 12. La mano de Dios en el desierto. El sol nacía sobre Babilonia, arrojando destellos dorados sobre los muros de la ciudad. Daniel, sintiendo aún el eco de la voz angelical, se apremiaba a compartir este mensaje divino con sus compatriotas, quienes languidecían en la desesperanza. La promesa de Dios era su faro en tiempos confusos, y el pueblo debía estar preparado para recibir las maravillas que estaban a punto de desatarse. Mientras caminaba por las calles bulliciosas, donde el murmullo de la gente resonaba con preocupaciones mundanas, una voz en su interior le insistía que buscara a aquellos que más necesitaban escuchar el mensaje de esperanza. Así, Daniel se dirigió al lugar donde se reunían los ancianos, los líderes del pueblo, quienes a menudo se preocupaban por la opresión y el lamento de la nación. Al llegar, encontró sus rostros marcados por la preocupación y las dudas. Se levantó entre ellos, y con la serena certeza que le había dado el ángel, exclamó: «Oh, pueblo de Dios, escuchad y prestad atención, porque se acercan tiempos de transformación. El cielo se abrirá y los milagros de Dios caerán sobre nosotros como el maná sobre nuestros ancestros». Los ancianos se miraron unos a otros, algunos burlándose en su escepticismo, pero otros se sintieron tocados por la pasión en la voz de Daniel. Uno de ellos, llamado Ezequías, se levantó y dijo: «¿Qué señales tenemos de que estas cosas sucederán, Daniel?»
Nuestro pueblo ha sufrido demasiado y nuestras esperanzas han sido desvanecidas. Recordad las promesas del Señor, respondió Daniel con fervor. Él nunca ha abandonado a los que le son fieles. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, y su tiempo es perfecto. Como lo dijo el ángel, aquellos que se aferran a la fe y guardan sus mandamientos verán la gloria de Dios manifestarse entre nosotros. A medida que sus palabras resonaban, el aire comenzó a cargarse de una expectación palpable. Daniel sabía que no solo se trataba de grandes dones, sino de cambios en los corazones de aquellos que escuchaban, en cada vida sedienta de verdad, amor y justicia. Los muros de las prisiones caerán, continuó Daniel. Los corazones endurecidos serán renovados, y aquellos que están a la sombra de la muerte verán una gran luz. Proclamemos entonces su promesa con fe. Esperemos y oremos, porque la hora ha llegado. Y así el mensaje de esperanza comenzó a propagarse entre la gente, avivando la llama de la fe adormecida. Pero en medio de esta revelación, Daniel sentía un ardor en su corazón, una inquietante revelación que aún no entendía plenamente. ¿Por qué le fue revelado todo esto si no estaba terminado? Un sentimiento de lo sobrenatural le llenó, guiándolo a un lugar más profundo en su espíritu. Esa misma noche, cuando el cielo estaba cubierto de estrellas, Daniel se retiró de la multitud y subió a una colina cercana para buscar la cara de Dios en oración. «Señor», clamó, «danos la visión para ver tu obra en medio de la tormenta. Despierta nuestro entendimiento para reconocer tu mano en cada día». Mientras su voz se perdía en el viento, una brisa suave lo envolvió y repentinamente una visión se dibujó ante él. Un vasto desierto se extendía ante sus ojos y en el centro una fuente de agua cristalina brotaba de la nada, un refugio en medio de la aridez. «¿Qué significa esto, Señor?», preguntó Daniel en su corazón, sintiendo la urgencia de la revelación. Entonces, la voz que había escuchado en el jardín resonó de nuevo dentro de él. Como el agua en el desierto, los milagros que se manifestarán te recordarán que en el tiempo de escasez, mi provisión es suficiente. Hay más que debes saber, más que tu pueblo está llamado a experimentar. Los últimos días no solo requerirán fe, sino que serán forjados en la acción y el clamor, llevando a una unión nunca antes vista entre las naciones. Esta revelación de unidad despertó en Daniel un fuego aún mayor. Sabiéndolo con certeza, supo que no solo la esperanza de Israel estaba ante él, sino que el destino de muchas naciones pendía de su fe y perseverancia. Como un ciervo en el umbral de una nueva era, sus labios estaban sellados por un mayor misterio. ¿Cómo podrá tu pueblo ver la fuente que brota en medio del desierto? ¿Cómo se unirá la humanidad para proclamar tu reino en la diversidad de su andar? La tensión en su pecho crecía, un recordatorio de que un nuevo desafío se acercaba. Daniel sabía en su alma que, aunque la oscuridad se cernía sobre ellos, la luz estaba a punto de hacerse visible. La gloria de Dios se estaba acercando para hacer un nuevo camino en sus vidas. La pregunta persistía latente. ¿Serían ellos el eco que clamara en el desierto, o permanecerían mudos ante la grandeza de lo que estaba por revelarse? Capítulo 13. La visión del viento sopro. Daniel permanecía en la colina, reflexionando sobre la visión que tanto lo había conmovido. La brisa que acariciaba su rostro era como un leve susurro del cielo, invitándolo a profundizar en el misterio de su revelación. El vasto desierto ante él simbolizaba la sequedad espiritual de su pueblo, y en contraste, la fuente de agua vivificadora revelaba la promesa divina de renovación.
Al día siguiente, mientras el sol brillaba intensamente sobre Babilonia, Daniel convocó a los jóvenes de la comunidad, aquellos cuya fe todavía ardía con la chispa de la esperanza. Se sentaron a su alrededor, atentos y llenos de expectativa. Con voz firme anunció: «Hijitos, la voz del Altísimo ha hablado. Estirad vuestros corazones y preparaos, porque el tiempo de la presencia de Dios se acerca». Los jóvenes, animados por sus palabras, comenzaron a compartir sus sueños y visiones del futuro. Entre ellos, una joven llamada Miriam se levantó con voz entrecortada y dijo: «Daniel, he tenido un sueño en el que vi un gran viento. Un viento que traía consigo una lluvia abundante y refrescante. ¿Podría ser esto el Espíritu de Dios que se derrama sobre nosotros?» Daniel sintió una sacudida en su espíritu. «Sí, Miriam», respondió con reverencia, «este viento puede ser el aliento de vida que el Señor está por enviar. Como un soplo celestial, traerá renovación y esperanza, no solo a nosotros, sino a toda la tierra». A medida que Daniel compartía, el ambiente se llenó de un profundo anhelo. La conversación fluía, se contagiaban unas almas a otras y comenzaron a clamar a Dios en un unísono poderoso. Pedían unidad, pedían fe, pedían el derramamiento de su espíritu. Entre las súplicas, el aire parecía electrificarse, como si la misma creación respondiera a sus clamores. Mientras oraban, una nube oscura apareció en el horizonte, un claro presagio que hizo que algunos de los presentes titubearan. Se miraron unos a otros, temerosos. No obstante, Daniel, guiado por la fe, se levantó y exclamó: «No temáis ante la nube, porque en ella viene la lluvia de su gracia. Lo que parece adversidad puede ser la preparación para un avivamiento». Los jóvenes unieron sus corazones y sintieron que el viento de Dios comenzaba a moverse entre ellos. Daniel cerró los ojos y buscó en su corazón la calma del Altísimo. «Señor, muéstranos tu poder, como hiciste en el desierto de Egipto, como lo hiciste cuando la roca fue golpeada y brotó agua». Justo en ese momento, un rayo iluminó el cielo y un estruendo de truenos resonó a lo lejos. Se sintieron temerosos, pero también emocionados. La voz de Daniel resonó con firmeza entre la multitud. «Este es el sonido del poder de Dios, que busca llegar a los corazones dispuestos. Está en el aire y como el viento soplará donde quiera». La multitud comenzó a danzar, a alabar y a esperanzar. Su fe crecía a medida que replicaban sus deseos. Sin embargo, en su interior, Daniel luchaba con preguntas existenciales. «¿Qué significa esto, Señor?», murmuraba en su corazón. «¿Este despertar será recibido o rechazado?». En ese instante el cielo se oscureció aún más y un viento fuerte y violento barrió la colina. Algo sobrenatural parecía tocar la tierra y la atmósfera vibraba con la promesa de lo que estaba por venir. El espíritu que había sido prometido a sus antepasados parecía estar moviendo las aguas, y como si fueran ecos del pasado, las antiguas voces se unían a sus súplicas. De repente, una figura brillante apareció en medio de la tempestad. Era como un fuego ardiente, iluminando todo a su alrededor. La multitud se cayó en reverente asombro. La visión se mantenía suspendida ante sus ojos. «Venid», proclamó la figura, «y ved lo que Dios está a punto de hacer. Lo que se ha oscurecido será iluminado, y el viento soplará para unir a las naciones en un solo clamor. He aquí, aparece la hora de su gloria, y en cada uno de vosotros se encenderá una llama que transformará el mundo». Con las palabras flotando aún en el aire, Daniel supo que el plan sublime de Dios se estaba desenrollando, revelando su propósito no solo para Israel, sino para toda la humanidad. La pregunta que ardía en su pecho se convirtió en una revelación. ¿Qué más debemos esperar, oh Señor? ¿Qué otros secretos de tu divino plan aún están por ser revelados? Capítulo 14. La llama de la promesa.
El viento atormentado había cesado, dejando un silencio reverente que llenó la colina y la atmósfera a su alrededor. Daniel, aún sentado ante el fulgor de la figura ardiente, sintió que la presencia del Altísimo lo envolvía como un manto. El aire era denso, con la expectación de lo que estaba por desvelarse. La atmósfera vibraba con promesas antiguas que parecían cobrar vida. «Escuchad», dijo la figura con una voz tan clara como el murmullo de un arroyo, «he aquí el misterio que ha sido guardado para estos días. No solo ustedes, hijos de Israel, recibiréis la lluvia de gracia, sino que, desde lo más profundo de las naciones, una cosecha de almas será traída hacia la luz». Daniel miró a su alrededor. Los jóvenes tenían los ojos llenos de interrogantes y sus corazones palpitaban llenos de fe. Miriam, la joven que había hablado de su sueño, se atrevió a preguntar: «¿Cómo será, oh Señor, este gran avivamiento que has prometido? ¿Qué señales nos darás?» «Señales vendrán», respondió la figura, «y cosas maravillosas sucederán. El ciego verá, el cojo danzará, y los que estaban perdidos serán hallados. Aquellos que se consideraban fuera de la gracia serán llamados a su familia. Pero preparad vuestros corazones, pues hay mucho que aún debe cumplirse». Un murmullo de asombro se extendió entre los jóvenes. Daniel se levantó, su espíritu encendido por las palabras divinas. «Debemos estar preparados. Dios está llamando a su pueblo a ser un faro en la oscuridad. Debemos ser instrumentos de su gloria». Entonces la figura brilló intensamente y, con un gesto, mostró a Daniel una visión que apareció en el aire. Miles de personas de diversas naciones, razas y lenguas, juntas en adoración, unidas en un solo clamor. La escena era tan deslumbrante que parecía el mismo cielo abriéndose, revelando el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. «En este tiempo no solo seréis testigos», continuó la figura, «sino que seréis portadores de mis promesas. Mis hijos serán llenos del poder de lo alto y llevarán la luz a todo rincón de la tierra. ¿Estáis dispuestos a ser parte de este plan divino?» Conmovidos, los corazones de los jóvenes se aferraron a esas palabras, un resonar dentro de ellos que ardía más allá de lo físico. «Sí, Señor», clamaron, «estamos listos, envíanos». «Entonces levantad vuestras voces y orad, clamad sin cesar, pues la oración de los justos es poderosa y eficaz. No temáis las sombras que acechan, porque en el momento más oscuro la luz brillará con mayor resplandor». Daniel, sintiendo la urgencia del momento, exclamó: «En el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pedimos que el viento de tu espíritu sople entre nosotros. Ven, oh Dios, y transforma nuestras vidas y las vidas de aquellos que nos rodean». La figura ardiente se desvaneció lentamente en la luz del alba, pero no sin antes dejar una última palabra suspendida en el aire. «Lo que se avecina es grande, y la salvación se acercará como un torrente. Pero preparad vuestros corazones, porque en cada paso habrá pruebas que verificarán la fidelidad de vuestra fe». La multitud, sintiendo la urgencia, se postró en oración y súplica. La tierra temblaba bajo sus pies, como si el mismo mundo anhelara la manifestación de lo prometido. En sus corazones resonaban las palabras del profeta Joel: «Y sucederá que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Daniel sabía que el eco de este acontecimiento no solo tocaría a Israel, sino que rompería las barreras y alcanzaría los confines de la tierra. Sin embargo, una inquietud corría por su espíritu. «¿Qué más, oh Señor?», se preguntaba mientras alzaba su mirada al cielo, buscando respuestas en el horizonte. La revelación final aún estaba oculta, pero Daniel sintió en su interior que el viaje había comenzado. «Un nuevo capítulo se escribe en la historia de tu pueblo», murmuró, «y en el corazón de la humanidad. ¿Qué otros secretos serán revelados en este tiempo?» Capítulo 15.
La hora de la revelación. La colina aún vibraba con el eco de las palabras divinas, pero el silencio no tardó en romperse por murmullos de expectación. Daniel y los demás jóvenes aún estaban impactados, sintiendo el peso de la responsabilidad que se había depositado sobre sus hombros. Sin embargo, había un aire de incertidumbre flotando entre ellos. La expectativa de lo grande se mezclaba con temores ocultos sobre lo que vendría. Mientras luchaban con la riquísima verdad que acababan de recibir, el cielo se tornó oscuro, como si una sombra repentina cubriera la luz de la mañana. El viento sopló con un susurro inquietante, trayendo consigo la fragancia de la tierra remojada. Daniel sintió que algo poderoso estaba por ocurrir. Pronto, una señal nos será dada, murmuró Daniel, mientras sus ojos escaneaban el horizonte, aguardando la manifestación de lo prometido. De repente, un rayo de luz atravesó las nubes, y en medio de la tempestad aparecieron figuras imponentes, brillando con el resplandor del cielo. Eran ángeles, mensajeros enviados del Altísimo, cuya presencia encendió una llama de esperanza en los corazones de los presentes. —¿Quiénes son? —preguntó Miriam, su voz temblorosa y reverente. —Mensajeros de Dios —contestó Daniel, su corazón latiendo con fuerza—. Han venido a revelarnos lo que está por acontecer. Los ángeles descendieron, y uno de ellos, alado y resplandeciente, se acercó con una voz que resonaba como un trueno suave. He aquí, os traemos los sagrados misterios que serán desvelados en vuestros días. Escuchad, porque lo que se aproxima es tanto juicio como gracia. La cosecha está lista, pero la siega será temida por muchos. Los jóvenes temblaron ante esas palabras. —¿Cómo, Señor? ¿Qué debemos hacer? —preguntó Daniel, su voz llena de determinación. Preparad vuestros corazones y andad en santidad. Habrá 7 revelaciones importantes que marcarán el tiempo del final. Estas manifestaciones serán luz para los que buscan y juicio para los que se apartan de la verdad. Explicó el ángel, y sus ojos ardían con un fuego celestial. Vieron una visión dramática, y en ella las 7 revelaciones emergieron. El poder de la oración ferviente que desata lo celestial, la salvación que alcanzará a las naciones, el llamamiento al arrepentimiento que resonará como trompetas en tiempos difíciles, la mutación del espíritu que transformará corazones de piedra en corazones de carne, la marx de los fieles que se encenderán como cruz en cada tribu, el amor que abarcará a la multitud, y finalmente, la gloria que será revelada desde los cielos. Cada revelación será un peldaño en una escalera hacia lo divino. Días oscuros se avecinan, pero mi gloria será manifiesta, declaró el ángel, y su presencia irradiaba esperanza. Sin embargo, recordad, habrán pruebas para fortalecer vuestra fe. Seréis llevados ante gobernantes y jueces, y daréis testimonio, mas no temáis, porque en ese momento el Espíritu hablará a través de ustedes. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de los jóvenes al escuchar aquellas promesas. Aún así, el miedo a lo desconocido se apoderó de algunos ante la perspectiva de las pruebas venideras. Daniel, dijo Miriam, con voz firme, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos estar listos. Así es, afirmó el joven, sintiendo un fuego renovado en su pecho. No temamos a lo que vendrá. La luz nos guiará en la oscuridad, y su poder nos sostendrá. Entonces el ángel levantó su mano, y una luz resplandeciente envolvió a todos, como una nube de gloria. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra, proclamó. Y mientras aquellas palabras resonaban, el cielo parecía abrirse en un espectáculo de luz. El ángel se desvaneció,
mientras la atmósfera se llenaba de un gozo indescriptible. Pero antes de partir, dejó una advertencia en el aire, como un eco persistente. La plena comprensión de estas revelaciones se revelará en el tiempo adecuado. La obra del Señor es perfecta, y todo caminará conforme a su soberana voluntad. Así, mientras el brillo del alba comenzaba a desvanecerse, Daniel entendió que el viaje de su vida empezaba a gestarse en medio de visiones y revelaciones. Las promesas estaban en sus corazones, pero los desafíos también estaban por delante. La puerta a lo desconocido se abriría y el plan soberano de Dios seguiría desplegándose. ¿Cómo podrían ellos ser instrumentos en esa obra tan grandiosa en el tiempo que se avecinaba? Las preguntas permanecían en su mente mientras aguardaban la revelación de lo que estaba por venir. La noche comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un cielo pintado con matices de naranja y rosa. El sol se alzó por el horizonte, trayendo luz al corazón de Babilonia, un lugar que aún llevaba las marcas del sufrimiento. Daniel se despertó con un nuevo fervor en su pecho, sintiendo que la más grandiosa de las revelaciones estaba por manifestarse. «Señor», oró en su interior mientras se preparaba para el día, «¿qué me mostrarás esta vez? ¿Qué secretos has reservado en tu corazón para tu pueblo?» Su espíritu anhelaba la claridad de la visión divina, ya que sabía que el tiempo de la intervención de Dios se acercaba. Decidido a escuchar y actuar, Daniel salió hacia la sinagoga donde se reunían aquellos que compartían su fe. Organizó un encuentro donde podría compartir lo que había aprendido, alimentando así la fe del pueblo en un momento de inminente adversidad. Mientras caminaba, podía sentir la tensión en el aire como un presagio de una tormenta. Al llegar, se encontró con un grupo creciente de hombres y mujeres. Sus caras reflejaban anticipación y temor. «Hermanos y hermanas», comenzó Daniel, «he venido a hablarles de las revelaciones que el Altísimo ha depositado en mi corazón. Los días que se avecinan serán de prueba, pero habrá un despertar glorioso para los que confían en su nombre». «Daniel», interrumpió un anciano, «¿cuáles son las señales que vienen para nosotros? ¿Cómo podremos estar listos para lo que se nos avecina?» «Las señales», respondió Daniel con confianza, «serán manifestaciones del poder de Dios. A medida que nos acerquemos a tiempos difíciles, Él derramará su gracia en formas que aún no hemos imaginado. Recibiremos el viento de su espíritu y veremos la transformación en nuestras vidas y en nuestra comunidad». Mientras hablaba, una profunda reverencia llenó el ambiente. Los corazones de los presentes se unieron en oración ferviente, pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo. La atmósfera se cargó de expectativa. De repente, un gran estruendo resonó fuera de la sinagoga. Daniel y todos los presentes salieron para ver qué estaba ocurriendo. Un viento poderoso sopló desde el desierto, trayendo consigo nubes oscuras que giraban en círculos. Las voces de la gente se elevaron en súplicas. «Es el Espíritu de Dios que se mueve sobre nosotros», proclamó Daniel, sintiendo el ardor de la revelación. «Pronto veremos la mano de Dios manifestándose en medio de nosotros». Los vientos continuaron, y la comandancia de la tormenta se volvió palpable. En el ojo de la tempestad, Daniel vio una visión. Una multitud de personas de variadas razas y lenguas, unidos en adoración. Un fuego divino descendía entre ellos, trayendo un renacer a las almas atribuladas. «Esto es lo que se avecina», dijo Daniel, aterido por lo que había presenciado. «La tierra temblará bajo el peso de la gloria de Dios, y todos aquellos que han estado perdidos hallarán su hogar». Por un momento el viento cesó, y un silencio reverente invadió a la multitud. Las palabras de Daniel resonaron. «Hagan eco de esta verdad en sus corazones.
Prepárense, porque Él viene con poder para transformar. Cada uno de nosotros debe ser un faro de esperanza, llevando la luz a un mundo que se encuentra en la oscuridad. Sin embargo, un profundo dilema se presentaba ante él. A medida que la esperanza emergía, una sombra de incertidumbre lo envolvía. ¿Cómo podría el pueblo mantener la fe en tiempos de tribulación?, se preguntó. Sus palabras debían ir acompañadas de un acto de preparación para enfrentar los días venideros. Mientras meditaba sobre esto, un pensamiento surgió en su mente. La fe no solo se sostiene en el milagro, sino en la acción. Era claro que los habitantes de Babilonia necesitaban más que promesas de gloria. Necesitaban ser equipados para lo que se avecinaba. Con renovada determinación, Daniel concluyó su mensaje. Oh pueblo de Dios, estén firmes. La entrega a la voluntad del Señor es la clave para sobrevivir toda tempestad. Y aunque el viento sople con violencia, recuerden que estamos en las manos de un Dios que jamás nos abandona. Con una última exhortación, Daniel se despidió del grupo, sintiendo que el peso de la revelación lo empujaba hacia adelante. Mientras se alejaba, quedó una pregunta latente en su corazón. ¿Cómo transformará Dios a su pueblo para que no solo esperen la gloria, sino que también sean agentes de ella en el mundo? El eco de esa pregunta resonó a lo largo del camino, mientras Daniel se preparaba para compartir un nuevo desafío y revelaciones aún más profundas del plan soberano de Dios. El misterio se apoderaba de su espíritu, y con cada paso sabía que el tiempo de su manifestación estaba muy cerca.